Papendu, tu estancia Josefina, cuando nena gotojina, ñumete benugere. Vengo a gemir que sabe la pedaza cuevo, vengo a mate un recuevo, por este bancaria. Amo me gusta PM, mabaite para encargado, capata Ángel Bogado, caria malanga tú. Vengo a jefe tu buco, penero gape guaisa, vengo pene más calza, taipiro sacando. ¡Cada nena! ¡Oye, uva! ¡Ajá, tamaño, cuatro guapo, guapo, ya, tamaño, espera! Vaya va señora, ¡Y por la mitad, mi hijo! acá va estar viendo Daipori. Daipori me coge cuay marica, me culió ujenda, pero mi músico fuera, Alfonsino, Yambaipea, Juan Carlos Bioñi, Cuñacuera, Fronti Jiménez, o sea, Figullón, hay poca talino agüello, Hawái, Cumbaracayo, Moñe, Embajo, y Juan Cancio Barreto. O ma oigo y cuay cuyo güero jeta la bicho carpincho güero yacaré me conete yuguazú joye porque Juan Carlos vio a Yamba y Joseando güero y cuay Hamba ego la Juan Carlos vio me a Yamba y o sea ja cuay con José tatu añete con Paco bicho heroína yo ja cuay con me así de mao que sea un poco mi agüe ese coño contestar y cuay Dejaré cueñas en tu bicho fuera ni en vano, al menos coco y botano, hoy coba cosuno. Peiba oro peñas en tu carretero sabucay, y aquí vino que guayo la carajabe. Ape coge y chajao, besa la monandu, guajo tiro sununu, hoy para saguaja. Capata y ya pillo cao, revisa catete, sabe ante lo mitad, popinda peo y que sé. Municipal de Ciudad del Este le hace llegar a Kemil Yambay 1000, pero 1000 felicidades. Señoras y señores, que se ¡Suben sienta las el cariño. escaleras! Lo viste ya. Buenas tardes. Dice, vete cuñaca, ya ve a lluvia, dice, ma, mi nande con la champán, dice, usted y este ima coja, no mi hijo, dice. Ay, por una señora, se me hace coja de más en mí, calla y por ambos la champán, dice. Ay, eso es. Da, y con la cheponada, señora, no se vistoso, antes. Agendú es por muy marcante, papi, y coja bien, hacerlo muy marcante, hasta se caía, ni que de posición en 10, dice. Naja ni cene señora, va ese que se muy marcante está yo. Jaro muy marcante está ana mi nombre dice. Japa, el coche suya yo, amán de tu llane por ah. ¿Qué tal, gente en Paeychapa? Llegamos a visitarle a un grande de la música paraguaya, a un ícono, un embajador de nuestro país. Y cómo no, hacer un programa homenaje para don Kemil Yambay. ¿Qué tal, querido Kemil? Vamos a saludarle. ¡Don Kemil! ¡Don Kemil! ¡Hop! ¡Don Kemil! ¡Opa! ¿Va Precón? Hola bicho, ¿cómo te va? ¡Va ella, va Don Kemil! Ya pasiste al pelo y después. ¡Algo bicho! Tranquilo, vaya. Oh, ya. Doña Lidia del Rosario. Ah, pesarme. Firme como rulo de estatua. Ya, una a la vez, hombre. Ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, bicho? Bienvenido, hermano. Chayán. Bienvenido, en tu casa. Y Bien, así tal para vez una testimoniar el antes de aprecio. empezar tu... Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Está... Vamos a comer algo. Sí.
¿Qué tal, Y Chayanne? testimoniando lo que es el tremendo agradecimiento, como siempre yo destaco. Muchas gracias por la presencia. Nosotros dijimos y le escribí a Chayanne y le dije, necesitamos verle a Don Gemil. Imba Eixapa tiene que hacerle un programa homenaje a este gran hombre. Y es el tiempo que nos corresponde también ir compartiendo con la ciudadanía el día a día de alguien que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque ya él, así como dicen los futbolistas, colgó los botines, está prácticamente sin descuidar lo que es la familia. En ningún momento dejó de ejercer su liderazgo. Hasta hoy sigue siendo un papá nervio para él calcular y Castupio tiene todavía ese rol. Y hermano, es el agradecimiento a través de estas cámaras para todo el Paraguay, América y el mundo. Bienvenido. Así mismo, un hombre de Por favor. mundo. Muchas gracias. Pero antes de empezar la entrevista, vamos a comer porque Doña Lía ya me Ahí está está. mirando mal. Oye, Adelante. y me acusé a mí, así pegó. Ya me está mirando mal Doña Lía. Tenemos que Una salserita, destacar algo, mi Bicho. De que una de tus fervientes seguidoras en tu programa de la radio, Doña Lía, no sé Doña si Lía. te acordás de aquellos tiempos. Ah. Palma empezaba y los primeros mensajes siempre eran Doña Lía. De los inicios. Y hay una frase que usamos siempre en la radio de el querido Kemil Yambay. Uñas celosas a Yaguabo Chinchereije. Vaya lugar, papá. Vaya. Cuña celosa. Vea por qué, Esa es una frase. El famoso Heia Cuyambay. Adelante, bicho. Muchas gracias. Vamos a probar un poco. Vele la mamá, no. Este es sopa. Hay poquito. Ahí se un va. poco. Vaya. Ella está buena, ¿eh? Mm. Y yo por la hora del programa yo cocino pues. Mm. Y entonces a full ahí. A la mañana. Yo tengo mi radio en mi cocina estable ahí. Ya empezá con Chayanne y después te va conmigo. A veces medio que me paso también con su hora. No, sinceramente hay que reconocer que ella siempre siguió las programaciones de Palma desde su inicio. Y cuando, claro, tiene seguramente algunos momentos en que el corazoncito se le parte y tiene que hacer un poquito aquí, un poquito allá, pero a veces está en el presupuesto. Espectacular. Vamos a hablar un poquitito después. La Ruli. Oh, vendemos. Eloja. ¿Viste cómo es? Hoy va a bailar. Y eso es tu oyente. Eso es tu oyente. Y ahí estamos, bicho. Muchas gracias por la visita. No sé si. Vamos a hablar un poquito. Yo sí, como ya no quiero más hablar. Ya me quiero sentar a comer. No, tomar yo te tengo. Sí, vamos a tomar todito. Bueno, yo tengo una amistad con Chayanne, Muchas gracias. con Doña Lidia por mensaje, ahora nos conocemos en persona. La conexión que uno tiene en la radio La magia de la comunicación. es fantástica, la magia de la comunicación. Con Chayanne siempre acá, Doña Lidia, está con Don Kemil, te están escuchando. Ahí. Siempre fue así. Y mi sueño era hacer radio ahora, pero que Don Kemil esté escuchando mi programa de radio era algo que yo nunca esperé, ¿verdad? Sí, él sabía ido al programa una vuelta con Chayanne. Don Kemil marcó una época y lo que él marcó es para siempre. El arte de Don Kemil, su visión, su oído. Porque así como ustedes le ven a Don Kemil, estábamos hablando recién del tema de la vista, ¿verdad? Y vos no podés creer cómo él tiene un sentido de ubicación brutal. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones.
campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Después de su internación, ya en este último tramo, cuando volvimos a la casa, por comodidad, se le ubicó en un lugar diferente a lo que era su habitación. Entonces, él perfectamente se da cuenta que esa no era su habitación. Va, eres co abishaime, co anda, ese chico tiene. Eso es lo que vos estás diciendo. Claro. Tiene sentido de ubicación. Independientemente Sí. a no tener La visión. la visión, Sí. él sabe Sí. todo Porque lo que pasa. a la derecha está tal cosa, a la derecha. Jamba, hoy a peor lado de así ya no le puedes engañar. Entonces, tenés que decirle sí o sí. Es alguien que siempre te apretó con la obligación de decirle la verdad. Y hasta hoy. ¿Cuántas décadas de música? 58 años de trayectoria, casi 60 años, bueno, activo mucho más, pero lo que como profesional se registró fue 58 años de trayectoria, desde 1959 al 2018 prácticamente es ininterrumpidamente. ¿Ustedes se imaginan cuántos gobiernos, cuántos presidentes, cuántos cambios hubo en el Paraguay? Pero la música de Kemil está intacta. Así es. Y se pide. Se Gracias pide a Dios. muchísimo en Gracias la a Dios. radio. Todo el tiempo. Y yo en algún momento de la vida hablé con Romerito y le hice una pregunta bastante profunda, ¿verdad? Sí. Y le dije, Julio César, ¿cómo te sentís vos con el cariño de tantos niños que nunca te vieron jugar? Porque hicimos varios años algunos eventos con Romerito y yo le acompañaba, yo era el animador, conductor del evento. Y él me decía, eso es algo que nunca me dejó tranquilo. ¿Por qué me siguen y me quieren tantos niños? Si no me vieron jugar. Y la misma consulta hago para el caso de Don Kemil. Tantos, pero tantos jóvenes que piden la música de Kemil Yambay y no conocen su trayectoria. Sí. Pero Kemil Yambay es Kemil Yambay y quieren escuchar la música de Kemil Yambay sin entender muy bien su historia y sin conocer mucho de su arte. Ya bailé. Ya, ¿dónde ya bailé? Allá va. Ve, Como puedo no lo mitad de actuación. De repente sale, ya, ¿dónde ya bailé? Areco Cuatro Cuñas, por ejemplo, es impresionante lo que se pide y hace mucho tiempo que la música paraguaya está de moda. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Pero para ustedes la música paraguaya siempre estuvo de moda. Y la verdad que es así porque nuestro caballito de batalla pues fue siempre estar involucrado en un emprendimiento como es lo que él siempre decía. Esto no es un simple show, no es una simple aventura, es una empresa. Nosotros nos manejamos como una empresa. Y vaya éxito que 58 años, así como decía un compañero suyo, hablan de por sí solo de la aceptación que obtuvo y va a seguir obteniendo, seguramente por mucho tiempo, porque hoy en día lo que nos permite la tecnología, tener de repente archivos que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Es más, mucho tiempo antes que nosotros, ya seguramente la gente tenía esa experiencia y hoy en día eso se refleja en los testimonios de la gente. Kemil Yambay es una marca registrada en Paraguay, en el mundo y en muchos países. Cuando hablamos, por ejemplo, de... ¿A qué teléfono? No sé, no estaba registrado. Hablaba de
de lo que es la marca registrada de Kemil Yambay Sí. y todo el arte que dio al Paraguay, y eso va a estar para siempre, ¿verdad? Estamos hablando de la Argentina, por ejemplo, que es un país donde siempre fue y siempre tuvo una aceptación impresionante. Nosotros tenemos, yo siempre hablo en plural porque yo fui alguien que se sumó no vaya a este emprendimiento. De un tiempo a esta parte puedo testimoniar muchas cosas que me contaron, que me dieron la posibilidad de ser testigos. Y vaya sorpresa que tantos testimonios de admiración, y así como cuando nosotros éramos criaturas con Ulises, una vez en una entrevista me nació decirle que nosotros no nos imaginábamos al lado de quién estábamos. Y hoy en día... Siendo sus hijos. Siendo los hijos. ¿Por qué? Porque tener de repente un testimonio como la que tenemos la suerte, la bendición de tenerlo aquí entre los galardones, es justamente algo único para nosotros. Es alguien que en vida deja un testimonio, un documento, después de fallecer, es santo. ¿Quién es? El Papa Juan Pablo II. Bendición apostólica para Kemil Yambay y familia. Ahí está. Este es algo único. Y él estuvo con él. Y él estuvo con él. Con él en cada cupé. En cada cada cupé, cupé. En cada cupé. Estuvo con él. Y son cosas que, así como una vez dijo alguien, seguramente cuando nació Kemil se rompió el molde. Muchas cosas que también me vienen a la mente, por ejemplo, Carlitos Vera, Sí. un humorista por excelencia. Él dijo una vez: a todos los artistas yo les recuerdo, principalmente a los que hacemos humor, pero a Kemil lo respeto. ¿Por qué? Porque siempre habrá un antes y un después de Kemil. Eso decía en el comienzo de esta entrevista. Así es, Hay un antes y un después así es. Eso. con Don Kemil Yambay. Don Kemil nace en donde Chayán, porque hay muchas versiones, hay muchas opiniones, Sí. y todos pues quieren que Kemil sea de tal ciudad o de tal ciudad, de tal ciudad. Todos queremos que Kemil sea de nuestra ciudad. Sí. Pero ¿dónde nace realmente Kemil Yambay? Y yo Será- creo que lo que vos decís va a ser escrito Sí. y Hay firmado una- y sellado, ¿verdad? Hay una coincidencia, o una casualidad, si es que se puede llamarlo así. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. El mismo caso del Mariscal Estigarribia. Todos los libros de historia hablan de que el Mariscal Estigarribia nació en Caraguatá. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Kemil también nació en Caraguatá. Por eso decía yo no, porque nosotros tuvimos en el Sí, lugar donde exactamente. nació Pero Mariscal José Félix Estigarribia. exactamente. Entonces, nació Kemil, pero en aquel tiempo, en el año 1938, nació él, pero en ese tiempo era todo Caraguatá.
era Tupaona. Entonces, una compañía de Caraguatay. Después pasó el tiempo y el desmembramiento de los distritos, el lugar de nacimiento de Quemil, de papá y del Mariscal Estigarribia quedó en la zona de Santa Elena. Claro. Y ese se llama San Roque. Esa es la aclaración que siempre hacemos porque se iban a papá. Vamos a ir a claro, había potea, pecho discutible y cosas. Sí, pues eso es importante porque mi papá nace en Santa Elena, ¿verdad? Y nosotros, el primer programa que hicimos en Baelchapa, que no tenía ni nombre, no sabíamos nada, bueno, fuimos a hacer una grabación en la ciudad de Santa Elena. Y después le pusimos nombre y después le dimos forma, ¿verdad? Pero en ese entonces nos vamos nomás con Santi y con Beta en aquella época y grabamos, ¿verdad? Y llegamos a la casa donde fue en su momento la casa donde nace el Mariscal José Félix Estigarribia, en una compañía de Santa Elena, en San Roque. Sí. Y nosotros no podíamos creer, ¿verdad? Que estábamos en el lugar y hay un monolito inclusive, ¿verdad? Y por eso es muy importante que vos aclares y hables un poquitito de dónde nace don Quemil Yambay, ¿verdad? Sí. Es más, nosotros tenemos una forma de que la gente nos relaciona con el apellido, que es un hijo de libanés, que es un árabe, que nadie sabía en aquel tiempo de dónde venía el señor Jalil. El abuelo Jalil vino de su tierra natal y su destino era América, buscándole a un hermano. Entonces, todo lo que tuvo que pasar y vino a conocerse con la que iba a ser su esposa, Edu Pacaray. Es la hermana de una de las que estaba casado ya con uno de los hermanos del abuelo. Entonces, se da una casualidad que Mil hace su último sabucay en Ipacaray. Después de todo lo que tuvimos que ojear, elegir, decir, no, acá sí, acá puede ser, acá no puede ser, no, este puede ser. Se dio en Ipacaray. ¿Fue coincidencia? Coincidencia. Podemos llamarlo coincidencia. Y aquella vez, cuando en el año 2010, nosotros anunciamos, porque papá siempre decía, llego, ya se carneolento, más hoy, humano, también algún momento que se haya retirado, algo se vamos a mantener alguna vez. En el Festival de la Vaporcue, en el año 2010, hicimos el anuncio del retiro de Quemil, próximamente de los escenarios. Esa noche, una tormenta que vino y llevó todo por delante. Al siguiente día sale la publicación en una página del Facebook, dice: la madre naturaleza llora la despedida de su hijo. Eso fue en Caraguatay. Qué locura. Mucha historia. Muchísimo. Sí, que vamos a pasar a hablar de... Porque tenemos una idea de hacer una historia relatada así por etapas, pero es imposible. En ningún programa pudimos hacer eso. No, se necesitan muchos meses y capaz años. Así es. Para hacer algo realmente completo, ¿verdad? Y la verdad que sí. Porque son muchos años y hablaba con tu hermana y me mostraba una piedra de la casa donde nace don Quemil Yambay, que está allá en el patio, ¿verdad? Sí. Que es lo único que el único vestigio que se encontró. Algo que queda también porque a nosotros nos sirve. Nosotros ni siquiera nos imaginamos. Es más, la persona que había comprado esa propiedad siempre tenía ese sueño de que le tenía que decir a Quemil que ese era el lugar donde él nació. No fuimos nosotros. Sí. Se fueron. Sí, no fuimos. Y él le regaló a su hija. Le regaló a su hija ese terreno, porque es frente a su casa. No sé. Tupaona, sí. Nosotros siempre también, así como
yo te mencioné el tema del apellido. Siempre nos relacionaron. Tupaona. Tupaona. Học biết không? Tupaona em mới biết không? Bây giờ Estamos para allá. Más la meca quay được với là Alfonso. Mani Colmán, Mani Colmán. Mani Colmán. Con César Lior. Mani Colmán. Con César Lior. Está ahí. Como veníamos diciendo, el apellido que siempre sonó fue Yambay. Pero él, así como mamá, suele decir de que si es que no estaba la abuela, él no iba a hacer, no iban a hacer. Entonces, el de parte de los Rodríguez, una familia numerosísima. ¿Esa foto que está atrás? Sí, ella es. Abuela y abuelo. Ellos son los padres de Kim. Cuando se casaron. La familia Rodríguez, la zona de Paraguarí, Cazapá, Guairá, todos son familiares nuestros. Y es una gratitud, un reconocimiento, también un saludo para ellos porque está la hora de pariente. Está la hora de pariente. Y este momento hermoso que estamos viviendo, nosotros vamos a subir a nuestro canal de YouTube también para que se pueda enviar a otros países y paraguayos en todo el mundo puedan ver, ¿verdad? Porque la historia que nos fue contada, nos fue mostrada, muchas veces no existe. Claro. Y hay muchos testimonios que lastimosamente no tenemos en Paraguay porque nadie pudo escribir o no se pudo relatar, no se pudo grabar. Es algo que yo también documentar. Llegué analizando a una... No nos íbamos a imaginar a dónde él llegó, por ejemplo. Porque es una gran bendición la nuestra. ¿Por qué? Porque yo soy testigo y puedo contar muchas cosas. Hay gente mayores que yo que pueden contar muchas cosas. Pero hay una pequeña diferencia, por ejemplo, porque no se puede negar eso. Emiliano R. Fernández, un fenómeno, el mariscal de las letras, pero nosotros no tenemos el placer de saber de él así, de gente que estuvo con él nomás, mucho menos de su boca. Esa es una tristeza que de repente pueden sentir, al menos gente que así como nosotros vivimos de la música. ¿Y quién no canta un tema de Emiliano? Emiliano. Y la historia se cuenta y nosotros somos testigos de la mayor parte de eso. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. ¿O a los cuántos años arrancás tu carrera artística con tu papá? Hace rato fue a cámara, te conté un pequeño detalle. La gente me preguntaba, así en alguna entrevista, siempre me preguntaban, ¿cuándo te iniciaste? Y siempre me queda la duda de que puedo decir desde tal año a tal año no. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos ya en este ambiente. Ulises y yo, y prácticamente toda la familia. Un saludo a Ulises también. Sí, hace rato no le veo. Es mi director, es Oliver. Él es mi director. ¿Sí? La retrocumbia. Claro. y hace rato que no le veo. Y va a llegar el momento. Entonces, la gente no se imagina lo que nosotros sentimos cuando tenemos que relatar historias de este tipo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no puedo decir me inicié a tal edad. Claro. Porque yo me sentí, Ulises, éramos criaturas, pero de repente nomás ya estábamos en un escenario. De la nada. Y ese era tan admirada. Ese es otro pequeño detalle de la visión futura de papá. ¿Por qué? Porque él siempre nos incentivaba, siempre nos exigía, siempre nos motivaba a hacer esto.
Y vaya producto que logró, porque hoy en día lo que nosotros tenemos que transitar es algo ni aproximado a lo que ellos tuvieron que hacer. Ya disfrutamos de lo que es, por ejemplo. ¿Y cuál es la pregunta que me hacen hoy en día? ¿En dónde me ven? No me dicen, hola señor, ¿qué tal vean aquí en mí? Ahí, ese. Bate con el mío que vi. Bate con el mío que vi. Y es una gran bendición, porque se nota de que la gente todavía les tiene en cuenta. Le dije una vez a eso de papá, ya de la gente hace. En la radio, ¿qué tal va amaneció en Quemil? ¿Qué tal va estado en Quemil? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal va estamos? Y ese es un fiel reflejo de que la gente todavía está pendiente de él. Y eso es lo que te digo, cada vez se pide más la música de Quemil. Y cada vez se pide más. Y vos decís, pero él ya no hace show, él ya no está cantando, no importa. Su obra es para todos y para toda la vida. Y no se deja de pedir y no se va a dejar de pedir. Y cada vez disfrutan más generaciones que capaz no entendieron cómo fue lo de Quemil. Pero igual te piden y escuchan y vibran. O sea, eso es lo que a mí me impresiona. Y corean la gente. Y corean, ¿verdad? ¿Cómo vos podés llegar a generaciones y generaciones? Capaz era impensado eso antes. A lo mejor ni él mismo se imaginaba que iba a llegar a esto. Porque el estar vigente más de 50 años es algo fenomenal. Y lo que él tiene hoy como estatus es el ser reconocido mundialmente por lo que es, por ser único en el mundo. Lo dice la UNESCO. Lo dice la UNESCO. Lo declararon tesoro humano vivo. El tesoro humano vivo es comparado con lo que es, por ejemplo, algo que creó el hombre. La pirámide de Egipto, la torre de París. Son cosas materiales. Y en uno de los encuentros de la CIOF, se emocionaba que, ¿por qué si hay cosas materiales que pueden ser reconocidos, hechos por el hombre, si hay una persona que merece? Y ese planteamiento hicieron en Quito, Ecuador, en la comisión a nivel de América. Después llevaron eso a los Estados Unidos, en donde presentaron en la Asamblea General. Y ahí fue que proyectaron videos, presentaron documentos, y donde Freddy Echeverría y Quemil son tesoros humanos vivos. Ahí. Sí. Echeverría. Y tenemos una historia hermosa de artistas. Así es. ¿Y cuántos artistas se hicieron gracias a Don Quemil? Es lo que te conté. Y se motivaron. Y acá. Y se inspiraron. ¿Cómo le llaman acá al Rincón de los Músicos Santa Cecilia? Rincón de los Músicos Santa Cecilia. Fue una iniciativa de papá. ¿Por qué? Porque allá por el año cerca de los 80, 90 aproximadamente, se estilaba mucho hacer eventos en las parrilladas. Las famosas parrilladas. Sí. Y los propietarios le cedían la posibilidad de cobrar el derecho de admisión a los anfitriones. Pero era cierta cantidad nomás. Entonces, papá tuvo la idea de habilitar el Rincón Santa Cecilia. ¿Para qué? Para que algún colega artista que necesite tenga la posibilidad de organizar algo, y todo lo recaudado era para él. Y eso fue lo que hicimos por 15 años. 15 años más o menos. Bueno, no. Y, no, en el 90 era sí. Mandó a hacer todo el techo, escenario, todo en la fiesta. Y hubieron muchos que venían y le decían a papá, gente, empresarios le decían, sé que Quemil puede ser colaborando en él para el techado. Eso es digno de destacar también. Hay muchos amigos, admiradores que se plantaron de esa manera. Qué lindo.
Don Kemil es un tesoro vivo y es una inspiración. Él es el ciudadano civil más condecorado del país. Vamos a recorrer todo esto y hablar un poquito. Ahí veo un disco de oro. Sí. Ese fue el segundo disco. El segundo. En el año 92, Disco Cerro Coral le otorga por la mayor venta de discos. ¿Por qué? Porque haciendo un cálculo de que quién es el artista que vendía más discos. Entonces, ese fue desde el año 64 al 92. Entonces, en el año 89 sucede un fenómeno. Él compone una canción, 3 de febrero no guaré. Y tal fue el efecto que se vendieron más de 50.000 discos en una tirada. En aquel tiempo era discos long play y era cassette. No había todavía CD. Todavía no había CD. Y después el tercer disco de oro ya con este formato de la era digital, todo eso. Y tener también el ñandutí de oro, que fue el primer ñandutí de oro. En el año 1994. Cuando empiezan los reconocimientos del ñandutí de oro. Porque habían el reconocimiento para los concursantes, para los que participaban y tenían, lógicamente, ese incentivo de ganar alguna ubicación. Y se propuso el ñandutí de oro para los profesionales. Y Kemil, sin estar presente ahí, ganó el ñandutí de oro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué fue, bicho? ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Se daba la casualidad de que el Festival de Ñandutí coincidía con el Festival del Ajo en Coronel Oviedo. La famosa ciudad de Ajos. Y hoy Coronel Oviedo. Papá, con una condición, aceptó estar en el Festival de Ñandutí, actuar temprano, porque nosotros teníamos que irnos a Coronel Oviedo. Hicimos el show orillando las 21 horas más o menos. Después nos bajamos. Pero un pequeño detalle. Cuando nosotros llegamos al lugar del evento, la gente se percataba de la presencia de papá y empezaba a decir: Kemil, Kemil, Kemil.
Y ahí ella ganó el Ñandutí Oro. Y después, el 22 de noviembre, en la inauguración del Rincón de los Músicos Santa Cecilia, viene la comisión del Festival de Ñandutí a entregarle acá el primer Ñandutí Oro. Orgullo. Qué orgullo, ¿verdad? Allá que... Y quiero hablar un poco con doña Lidia un ratito, porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Doña Lidia. Mira que no es fácil la vida del artista. No es fácil. No es fácil la vida del artista. Te quiero contar. Ahí no me La acuerdo. condecoración va ahí, ¿no? El micrófono Ah, de plástico. Ella va. Ella va. La pote. Ya. Vale, ¿cómo es mi papá? Ahí me pongo. Y mi papá. 70 años. 70 años. No. ¿Y qué le decís? Y agradecerle que nos permitan venir a realizar este homenaje, porque mucha gente quiere verle a Don Quemil y quiere saber cómo está. Mucha gente, mucha es mucha. Mira, bote, la bote. Ma è dello no. Ai, buona, buona, dai, poi Así cuando él la visité, vamos a ver. andiamo a dove la aveva sentita i buona. Sí, sí. ¿Cuándo le conoces a Don Quemil? ¿Cómo le conoces a Don Quemil? Ah, qué empezamos las 1001. Y fue en una actuación suya. Él era, para mí, él era desconocido, porque nosotros vivíamos cerca acá, en el barrio. Y él acá, por supuesto, ¿verdad? O sea que es muy importante lo que dice doña Lidia, porque si ella era una fans, ya de Don Quemil es diferente. Ella no le conocía a Don Quemil. No le conocía. Y así invitada por amigas que sí le conocían y sabían de él, me dijo, no, ¿sabes que va a estar fulano de tal así? Vamos, pues, vamos. Nos hicimos la liga así. Y era un día de San Antonio. Me trajo de San Antonio. Ahí se contradice. ¿Por qué? Sí, porque si no le conocía y te trajo San Antonio, tú le pediste por él. No, ese vino cayendo nomás, no pedí yo. Vos sabés que ella me invitó porque era... porque iban a actuar allí, ¿verdad? Y justo en ese interín era que estaba muy de moda su canción Mocoy Guiraí. Ese estaba arrasando en esa temporada. Y para mí era toda una novedad, porque no solía escuchar, yo era joven todavía, menos música folclórica escuchaba, pero no tanto así, ¿verdad? Como para decirte que le conocía ya por lo menos por su canción. A ver. Allá. Serendade. Mamá, cantale vos. Cheroga, solero, cuape, arema, oye, tu pobre. ¿Te acordabas? Con Ana Marico. Oye, por ahí te Y hoy hago de paz, la empujó. Dicen que el mayor premio que puede recibir un artista son los aplausos, hija. Ya está todo aturdido que mide tanto aplauso que recibió en su carrera.
Ahora él escucha más sus canciones ya por YouTube, nosotros le ponemos en su pieza y ahí él escucha todos los días. Y parece que eso le ayuda también, Sí. él le rememora y Bueno, y empezó a Siguiendo. cantar Don Gemil, ¿verdad? sí, empezó su actuación ahí nosotros estábamos cerca nomás también, así, no era un local muy grande, en una, él que estaba ahí en el escenario y nosotros acá. Y ahí había sido que él estaba foquiteando también él y le dice al mozo que pregunte si el que está a mi lado es mi novio o que era de mí, porque estaba un varón pues, que era mi hermano. Ah. Y viene el mozo y pregunta y me dijo que me quería saludar. Ahí vino el lanzamiento. Foi la pinda. Poema, pero. Ay, ahora. Y ahí empezó. Y ahí empezó, sí, empezamos ahí porque hablamos ya y salimos con que éramos vecinos luego allá porque yo te cuento que estábamos un poquito más allá, nomás nosotros en nuestra casa y él acá. Y así. Bueno, y ahí surge el amor. ¿Cuántos años ya de...? En 1971. Sí, amor. 13 de junio. 53. Y ¿Eh? son 42, 52, 62. 51. Espera un poco. 50 años. 51. Celebraron Sí, espera un poco. 70, No. Yo soy de 73, voy a cumplir 50. ¿Es del 70? Y es y del uno. 70. Claro, yo tengo 42, 81 y sí. Ah, 51 Yo voy años. a cumplir 51. Del 53. Ellos son del 53 años. 73, 75 y 76. Los tres Muchos hijos años. míos. Y la- Ella. Yo y Ulises. Cada 10 años. Dos. Cada 2, perdón. Ya puedo bailar ese cálculo. Eso era porque la gira no le permitía nomás. No se quedaba. O si no, no tenés más. No, yo también hice cada 2, 2. Sí, Dice que para no perder la práctica nomás. el ritmo. El Y te dedicó muchas canciones. O Y él sí. entra y le dice, acá con tu música no vas a solucionar. Este que lo otro. Porque él fue el ídolo en la calle. Pero en su casa no hay por ídolo. La La contrafama. exigencia, la contrafama. La contrafama es pesada. Acá con tu guitarra, Sí, anteriormente sí, no lo era también. Ellos se inspiraban en Beto, ¿sabes quién? Ay, Y sí. después No, te dice, chátela, ahí. no, y sí, eso te dice, pero ¿cómo que vamos a ver eso? Y te cantaba de repente una peñita, algo. Sí, cantaba, o sea que él más miraba lo comercial, te voy a decir, porque siempre que producía algo que le gustaba a la gente, era bueno para él. Y te hacía escuchar de repente, Lía, ¿qué te parece este o tal cosa? No, ya después de en los ensayos, nomás uno se... Yo también mucha madrugada me inspiré. No, hice nomás música, pero me inspiré. Mucho me inspiré. Décadas también me inspiré a la madrugada. Da gusto tomar a la madrugada, pensar. O por ahí, está con mate te da la madrugada. La madrugada es muy solitaria. Muy buena aliada. Muy buena aliada. Al que le gusta la soledad y la tranquilidad, la madrugada es lo máximo. Aunque muchos años de trabajo, mucha gira, y a pesar de todo acá estás. Y a pesar de Porque, todo, como te decía, la vida del artista no, es complicada. no en balde se dice que sufrió como uña de guitarrera. No en balde se dice eso. Porque detrás de cada reconocimiento Mm. está doña Lidia. Detrás de la gran mayoría de los reconocimientos, sosteniendo la familia, educándole a los hijos y esperando que llegue Don Gemil, ¿verdad? Sí.
de la gira. Papá. Papá, Papá o uno guay. A ver. 38. ¿Vos, papá? 1938. 38. 1938. Va de fecha de nace papá. Ah, ¿Eh? Pensar. De más de fecha de cumpleaños. ¿Cumpleaños? llegó. O sea, fue. En el 38 fue. Va de día. Papá, ¿verdad? 1938. Sí. Va de día. Aunque ya farrearon mi güey. Y bailaba. Allá va, vayan de hielo que bonita güey. El hielo que me iban a. Saca mi bicho, ¿ves? Anda, Anda, Y le güey. dice, mira ya Cherokee, así ahí, y él. ¿En serio te digo así hasta ahora? Una vida de mucho arte. Muchos buenos y malos, regulares, todo, de todo tipo de pasar tuvimos. Era mucho la diferencia de cuando nos iniciamos nosotros y de lo que es con la evolución, lo que se fue. Ahora pues hay, gracias a lo que ellos trabajaron, lo que él trabajó también, nuestra comodidad y ellos ya se fueron cambiando, mejorando así cada ¿Sabes por qué te digo, doña Lidia? Porque el artista tiene una vida muy acelerada. Creo que viven muchos más años. En un año te pueden vivir varios años la gira, pero el aplauso termina. Y cuando termina el bullicio, termina el aplauso, si no hay un hogar, vos sabés que no es fácil. Sí, buscan ellos. No es fácil cuando termina el aplauso, termina el bullicio, ese silencio es complicado. Y el hogar que vos formaste y el hogar, el calor de hogar es prácticamente la bulla, dicen. Igual gente también. o más importante de todo el trabajo, ¿verdad? Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Y yo tuve 3 hijos. O sea que 2 varones y ella es la nena, la mayor. Pues Chayanne y Ulises, el menor de todos. Y ellos no tuvieron nomás esa costumbre de criaturas en su edad, por ejemplo, ellos ya estaban trabajando. Ya le ayudaron a su papá. Él hacía... empezaron con esa canción de Romerito, ¿verdad? El Romerito y... En el 85. ¿Eh? Así En este programa vamos a mostrar mucho archivo. Hasta el cumpleaños 10 de marzo. Este fue en el 2008. Vamos a mostrarle muchos archivos de Don Quemil. Y a Dios gracias, Chayanne, está todo documentado, está todo grabado, está en YouTube. Acá está. Don De Quemil, repente mirando así, vemos a personas que ya no están con nosotros también. Y es de repente un testimonio en el cual nosotros podemos compartir el aprecio de... Ahí está, por ejemplo, Juan Carlos Oviedo. Ahí está Juan Carlos Oviedo. Y creo que es Jorge Castro. No, le parece, pero no es. Pensé también que era el tenor. Y ahí, por ejemplo, está... Para que su cumpleaños, antes la gente venía nomás, ni sabía quién iba a venir.
Tenían que prepararse nomás ya. Ese es su dúo de siempre, don Pablo Barrios. Don Pablo. Ahí está. Siempre. Que mucho tenemos para mostrar No, y no. para compartir Esa realmente. pieza llena está. Está el álbum. Estos son los reconocimientos. Uno de los que, por ejemplo, él fue distinguido con el honor al mérito en el grado de Gran Cruz, instituido por la Cancillería Nacional. Persona más, El civil más condecorado. el civil más condecorado del Paraguay. Don Kemil Yambay. Él se fue con... Y ese fue el día en que también se le distinguía a don Efrem y a don Zenón Páez, un artesano de Tomatí. Sí, don Zenón, Sí, Efren Echeverría y Kemil. y don Los Kemil. tres que fueron Sí. nominados para Tesoros Humanos Vivos. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Se suele decir eso. Y tuvo mucha bonanza, don Kemil. Hatañe, Yo iba... Papá está ahí, viejo. Sí. Alfonso de Carva está ahí, Está Paso Tranquera, después está Alfonso Sí. Carva está ahí en aquel tiempo. Alfonso Central. Alfonso Loma, Alfonso Central y Alfonso Tranquera. Sí, Eran 15 los kilómetros de parajes. Caraguatay. así mismo. Bueno, queremos agradecerte, Kemil, por este momento. Queremos... don Kemil está acá. Chayam. Gracias, Te veo, pues le veo a tu papá también. gracias. Agradecerte, Chayam, porque yo sé que están ustedes en su intimidad y en su tranquilidad, pero don Kemil es tan importante que necesitábamos hacer esta visita en vida y agradecerte, don Kemil, por todo lo que le diste al Paraguay. Aguillén de don Kemil. Hatañe, papá. Yo tengo video. Video. Vamos a mostrar todito. Gracias, hermano, allá va. Gracias, hermano. Hermano, Va ella. Gracias, hermano. hermano, Ahí. ya reí. Gracias. Evangelio Yuba-Petero. Gracias, hermano. Yo voy a meter. Y un aplauso para la producción de la ICA. La picuada yo me voy para abajo, yo ahora tú lo hay que hacer, me voy para abajo, que último recién no paga yo, ¡No paga ¿Por qué estaba jodida ahí, güey? Ahí no hay como afuera. ¿Te acuerdas de ya alguna cosa? Acuérdate, apoyado, oye, vamos a verlo. ¡Ya! ¡Ahora vaya, gente! Puede ser ahí, te digo, o sea. Ey, capa, deja perita, ve más esa, pues se va a hacer una doria, me atiende esa. Ey, cuala, apoya, cuela, oye, acuérdate, cuál, acá vino lo pillado que tú chaité, vamos, está dice por capa, por puñar la gente. Como una de los mitades de ella, pues ya, oye, viene para la Doctor Beato Guejea, Jamina de Sancar. 2 horas en pensionar, o se me hace vejetir. De caña y de pollo, si no cobre más nota. De hígado o sorota, de un terno hueterí. Manovi cruceraría, llumía y ellos Hoy hacer en Mireco, se suele hacer en O baña, o mata en con oveja o pecaña. La servicio a la semana, oye, hija, guajasí. Oye, igual, mañana